Buenos días a todos, primer día de la semana, como Dios nos ha mandado reunirnos para conmemorar la muerte de su Hijo. En esta primera hora, hermanos, estaremos compartiendo un estudio bíblico. Sabemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, conocemos cuáles son los actos de culto y cómo debemos hacerlo. Muchas veces hay gente que tiene dudas, hay gente que quiere o piensa que puede hacerse algo diferente, pero todo está escrito en la palabra de Dios. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos números 16 y 17. Si me acompañan a leer, por favor, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y versículo número 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros, hermanos, conocemos de la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer algo diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es que a mí me gusta, es que yo creo. No podemos nosotros venir y hacer lo que nosotros queramos. Debemos respetar lo que la Biblia dice y tenemos que callar lo que la Biblia calla. Los instrumentos musicales, hermanos, no es algo que debemos incluir nosotros en el culto de adoración a Dios, en nuestros actos de culto. Y es sobre lo que vamos a estudiar en esta mañana, acerca del uso de los instrumentos musicales. Hay muchos que quieren escucharlos, hay muchos que les gusta, es bonita la música. Hay de música a música. Bueno, una cosa es la música y otra cosa es la letra que le incluyen a la música. Hay quienes utilizan la música instrumental para relajarse. Hay maestros que les ponen a sus alumnos música instrumental en lo que están trabajando. En quinto de primaria tuve un maestro que nos puso, todo el año teníamos música instrumental y nos enseñó, nos ayudó a prepararnos a que aún habiendo un ruido, un distractor, nosotros teníamos que estar concentrados en nuestras actividades. La música no es del todo malo, la letra de las canciones que a veces traen es lo malo, pero no significa que porque la música no sea mala, nosotros debamos incluirla dentro de los actos de culto, de adoración a Dios. Por eso decimos, debemos hablar lo que la Biblia calla lo que la Biblia habla, y callar lo que la Biblia calla. Es que antes se usaban instrumentos, pero antes se quemaba incienso. Antes se ofrecían animales y nosotros no quemamos incienso, nosotros no utilizamos, no ofrendamos animales. El culto debe ser, hermanos, como está escrito en la palabra de Dios, no conforme a lo que yo creo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, si vamos al libro de Levítico, leemos el capítulo 10, versículos número 1 y 2, de los primeros libros de la Biblia. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2 nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. En aquel entonces sí estaba permitido el incienso y lo podían hacer, pero dice que ellos ofrecieron fuego extraño, algo diferente a lo que Jehová había mandado en ese entonces, algo que él nunca mandó. Y dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tal vez, hermanos, si nosotros traemos aquí un pandero y una guitarra para acompañar el canto, pues a lo mejor no vamos a caer instantáneamente muertos como cayeron ellos. Pero sabemos que estamos muriendo en pecado en ese momento. Estamos siendo separados de Dios porque Dios ya no ve con bien
ese culto, porque ya no es lo que Él nos mandó. Entonces sí hay una muerte, pero es la muerte espiritual, es la separación de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no debemos incluir algo que no está. En ese caso, leíamos ahorita sobre Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron un fuego diferente. Nosotros no debemos ofrecer un culto diferente, un acto diferente. Ustedes pasan por ciertos locales, dicen que están adorando a Dios y se oye la música, baterías, guitarras, bajos sextos, saxofón, de todo. Unos equipos de sonido, unas bocinas, amplificadores, sonidazo que tienen. Pero eso no es lo que a Dios le agrada. Entre más fuerte se oiga, mejor es el culto. No. Lo que importa realmente es que lo hagamos decentemente y en orden, como mencionábamos ahorita, y conforme a lo que Dios nos ha mandado. Aquí esos hombres quisieron ofrecer un fuego extraño, pero nosotros no debemos hacer eso de ninguna manera. Si nos vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, al primer libro del Nuevo Testamento, vamos al capítulo número 15, leemos el versículo número 9. Mateo 15, versículo número 9 nos dice, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. De labios me honran, dice, no de corazón, porque ellos, dice, enseñan doctrinas de hombres, no la doctrina pura, no el evangelio puro. Entonces, si nosotros queremos incluir un instrumento musical dentro del culto, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que nosotros queramos hacer, la voluntad del hombre. En el Antiguo Testamento, por supuesto que había instrumentos. Si vamos a la segunda carta de Crónicas, vamos al capítulo 29, leemos el versículo número 25. Segunda de Crónicas 29, 25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. En el Antiguo Testamento vemos, antes de la existencia de Cristo, antes de la muerte de Cristo, se tocaban instrumentos musicales y era un mandamiento de David, y dice acá, procedía de Jehová. El mandamiento procedía de Jehová y estaba permitido, era un mandamiento utilizar estos instrumentos, arpas, címbalos, salterios, pero era antes. También quemaban incienso, también ofrecían animales, palomas, también guardaban el día sábado. Pero ahora, a nosotros, el mandamiento es reunidos el primer día de la semana. Para muchos, el primer día de la semana lo consideran el lunes, porque es cuando empiezan las labores. Hay quienes cortan semana en viernes, en sábado, en lunes, por quincena, para las cuestiones fiscales, para cuestiones de paga de nómina. Si nosotros quisiéramos tocar instrumentos, tendríamos que guardar el día sábado y ofrecer animales en sacrificio, porque estaríamos basándonos en el Antiguo Testamento. Pero ese Antiguo Testamento, esa vieja ley quedó obsoleta a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a raíz de ahí empieza una nueva ley, un nuevo testamento, por el cual, hermanos, todos y cada uno de nosotros, los que estamos en esta era, seremos juzgados, no por la antigua ley. Entonces, si yo quiero usar instrumentos, no estoy cumpliendo con la ley de Cristo, porque esta ley está obsoleta, ya no es válida. No será juzgada por esos mandamientos, sino por la nueva ley. Ahora, leamos algunos textos en el Antiguo Testamento que hablan acerca del canto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo número 30. Mateo 26, si leemos el versículo número 30, nos dice,
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, en ningún momento habla de tocar. Canto y tocar son cosas distintas. El canto viene de la voz, del hombre, de la garganta. El tocar un instrumento ya habla de utilizar un órgano, otra extremidad, ya sea la mano, ya sea el pie, ya sea un instrumento como una corneta que también sale del viento de la boca, pero ya no es la voz, ya no es un canto. ¿Okay? Ahora, si vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo número 25, nos dice también: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En ningún momento se escucha que ellos estuvieran tocando un instrumento musical. Ellos estaban presos, inclusive ellos estaban atados. Entonces ellos lo que hacían era cantar a Dios. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos hacer siempre, el cantar a Dios. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Triste. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo triste si tengo lo más valioso? Tengo el amor de Dios y tengo una esperanza de vida eterna. Y dice la palabra de Dios: si usted está triste, ore a Dios. Si usted está contento, alabe a Dios. Pues deberemos estar alabándole siempre. Pero si yo vengo aquí nomás y me siento y a ver si me acuerdo del himno, pues entonces toda la semana no alabé a Dios. No cumplí con lo que Dios me había mandado. Hemos estado trabajando en el estudio de himnos, pero hay que trabajar, así como exhortamos en la lectura, en el hogar, también el adorar a Dios, el alabar a Dios. Y no es que seamos profesionales y que vayamos a ir a un concurso de música, un concurso de canto. Si no lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para agradar a Dios. Así como decía nuestro hermano, puedo dedicarle 30 minutos a la oración. Pues también puedo dedicarle 10, 15, 20 minutos a alabar a Dios. Usted tiene su teléfono, tiene su aplicación, muchos himnos traen la tonada o encuentra la tonada original sin música. Pues podemos nosotros practicar también en el hogar, podemos trabajar esa parte. Y lo más importante, estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios, que es alabarle, honrarle. Le dedicamos tiempo a todo. Y realmente le estamos dedicando tiempo, hermanos, a alabar a Dios. ¿Le estamos dedicando tiempo? Usted prepare una receta y dura 3 años sin preparar, ¿verdad que no se va a acordar? ¿Y qué llevaba? ¿Y qué le ponía primero? ¿Y qué ingredientes le puse? Pues ya no le va a salir igual. Si usted entona un himno y dura 2 semanas, un mes, 2 años para volverlo a entonar, pues difícilmente se va a poder acordar de esa tonada. Y si no se acuerda, y si no ensaya, simplemente ¿está alabando usted a Dios? Pregúntese, analicemos cada uno de nosotros si estamos cumpliendo. Porque no habla de instrumentos musicales, sino de la alabanza a Dios. Y si leemos Efesios capítulo 5, versículo número 19, nos dice tocante también a lo que estamos estudiando acerca de los cantos espirituales. Efesios capítulo 5, versículo número 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, no con música, no con instrumentos. Otro texto más que habla acerca del canto y no de utilizar un instrumento musical. También Colosenses, allá adelantito, capítulo 3, versículo número 16, nos dice en su palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uno más, que no nos habla sobre un instrumento musical. Como le decíamos, eso está en la antigua ley.
no en la nueva. Si se fijan, hemos leído diferentes textos que nos hablan acerca del cantar, pero no del tocar. Ahora, hermanos, leamos Apocalipsis capítulo 15, versículo número 3. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 15, leamos el versículo número 3, nos dice también: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios. Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Otro texto que habla acerca de ello. Pero hay quienes transgiversan o confunden algunos textos. Ahí mismo en el libro que estamos leyendo de Apocalipsis, vamos al capítulo 14, ahí atrásito leemos el segundo versículo. Apocalipsis 14, versículo número 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Tal vez hay quienes digan, ahí dice que tocaban sus arpas. Dice, oí una voz que era como de arpistas que tocaban sus almas. Era tan hermoso ese canto, era tan coordinado, que parecía como un arpista tocando su arpa, pero en ningún momento menciona que se estaba tocando el arpa. Él le figuraba la entonación que se estaba haciendo. Porque ¿cómo cantamos? ¿Cantamos con amor? ¿O cantamos con pereza? ¿O con temor? ¿Con vergüenza porque se va a burlar de mí el vecino? Pues si no le está agradando al vecino, no está en un concurso con un jurado enfrente que le está calificando entonación, tono de voz, timbre. No, le está alabando a Dios. Es su alabanza hacia Dios, no hacia su hermano, no hacia el que tiene a un lado o al que tiene atrás o enfrente. Es su alabanza a Dios. Hágalo de corazón, porque eso es, hermanos, la manera en que Dios se agrada de cada uno de nosotros. ¿O acaso en el hogar celestial que Cristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros habrá venta de acordeones? ¿Habrá venta de arpas? ¿De flautas? No. Hermanos, no es que debamos tener esos instrumentos dentro del culto. Pero lo que sí debemos hacer es entonar con corazón. Como varones tenemos la responsabilidad de prepararnos, así como preparamos un sermón, así como preparamos un estudio, también preparar los cánticos espirituales. ¿Qué cantos quiero dirigir? El canto que quiero dirigir, ¿puedo dirigirlo? ¿Soy capaz de hacerlo? Porque como varones llevamos el rebaño. Entonces, si yo me paro enfrente a que me dirijan, pues entonces necesito cambiar el himno y primero estudiarlo, primero dominarlo para poderlo dar a los demás, para poderlo dirigir. Porque si yo lo hago mal, mis hermanos lo hacen mal, el culto o el acto ya no es agradable a Dios. Hagámoslo, hermanos, con corazón, pero trabajemos. Así como trabajamos en estudiar un versículo, 2 versículos, un artículo, también, hermanos, trabajemos en este acto, porque recordemos que el acto de culto es la oración, el canto, el sermón, la ofrenda. Entonces todos son igual de importantes, no puedo restarle importancia a uno. Decir, pues que de todas maneras allá nomás el hermano dirige. Pues si yo también puedo participar, si yo estoy preparado, puedo pedir la participación. ¿Sí? Pero es importante que nos preparemos para ello. Pero debemos, hermanos, hacer las cosas bien, hacer las cosas correcto. ¿Sí? No puedo poner yo lo que yo quiera o hacer lo que yo quiera. Es que yo no le veo mal que saquen un pandero. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si en lugar del jugo de la vid, pues ponemos una coca de naranja, una soda de naranja? O en lugar del pan sin levadura, ponemos una empanadita. ¿Verdad que no podemos hacerlo? Así tampoco podemos incluir nosotros un
acto o un instrumento que no está permitido dentro de la palabra de Dios, dentro del sermón, del culto como Él nos los ha pedido. Yo creo que le agrada, pero es lo que yo creo, no lo que Dios ha dicho. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Yo puedo creer que a Dios sí le agrada que yo tenga aquí una bocina y una batería y una guitarra, pero es lo que yo creo. Pero yo conozco lo que a Dios le agrada, conozco lo que está escrito en su palabra, y si no está escrito en su palabra no lo puedo poner porque yo creo, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, mas no lo que Dios acepta. Por eso, hermanos, es importante que hagamos las cosas como están escritas en su palabra. Dice el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice Jehová, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No es lo que el hombre crea lo que vamos a hacer, sino lo que Dios nos manda. Y nos lo deja muy claro, hermanos, en su palabra. Y también en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, nos dice, Mateo 15, versículo 8 y versículo número 9. Lo habíamos leído hace rato. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. Algunos dirán, no, sí, hermano, pero yo en mi casa tengo un instrumento y ahí lo utilizo. Bueno, si usted quiere tener un instrumento y quiere aprender a tocar guitarra, está bien, pero no es correcto el que utilice esa guitarra o ese pandero o ese piano para cantar un himno. Usted quiere tocar, es su decisión, ¿verdad? Lo que usted quiera tocar, pero hacerlo con un himno no podemos hacerlo, aunque sea en el hogar, porque es una alabanza a Dios y no está siendo agradable a lo que Él nos pide. Ojo, hermanos, con ello, porque hay quienes dicen, no, es que ahí no se puede, pero yo lo puedo usar en mi casa y con eso me entono. No es agradable, hermanos, a Dios no es correcto utilizarlo de esa manera. Así es que las cosas son como Dios nos las ha pedido, conforme Él nos pide que hagamos las cosas. Ahí, como les digo, hay música muy bonita, relaja en ocasiones, pero eso no significa que debamos incluirlo, hermanos, en las alabanzas a Dios. Si ustedes se fijan, hemos leído muchos textos, algunos textos que hablan acerca del canto, mas no del uso de instrumentos. Y no podemos nosotros ponerlo, aunque nosotros creamos que así es. Si vamos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, vamos al capítulo 6, versículo número 14. Jehová le dijo a Noé, prepara un arca, y le dio las instrucciones, y en el versículo 14 le dijo, Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Le dio las instrucciones y le dijo qué madera debía utilizar. Si Jehová le hubiera dicho, hazte un arca de madera, pues él hubiera tenido que ver qué madera le conviene más. Pero en este caso Jehová fue muy claro y le dijo, utiliza madera de gofer. No, pero es que a mí me gusta más la de pino, o sé trabajar más aquella, o esta es más liviana. No podemos nosotros hacer algo diferente. ¿Cómo la hizo Noé?
justo con la madera que se le había pedido, con las medidas que se le había pedido, la ventana a la altura que se le había pedido. Pues nosotros no tenemos por qué hacer las cosas de manera diferente. A nosotros se nos enseñó un culto y en ese culto nunca se mencionó un instrumento musical. En la alabanza a Dios en ningún momento especifica, hermanos, que utilicemos un instrumento musical. No podemos considerar nosotros una ayuda para este acto, porque estaríamos siendo irresponsables, estaríamos desobedeciendo a nuestro Dios. Hay que hacer las cosas como Dios nos los pide, y así nos los recalca en el libro de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo número 40. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 40, nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Si nosotros incluimos otras acciones nomás porque a mí me gusta, nomás porque se oye mejor, o por querer ganar adeptos, como les platicaba hace un tiempo, me tocó escuchar a unas personas que estaban sobre un carro afuera del supermercado rapeando. Según él estaba alabando a Dios, pero estaba rapeando con música de rap. Entonces, ¿ustedes creen que eso le va a agradar a Dios? Cuando Él en ningún momento nos pidió que utilizáramos instrumentos musicales, cantar himnos y cánticos espirituales, es lo que Él nos mandó. En ningún momento nos mandó utilizar un instrumento musical. Por eso, hermanos, nosotros no podemos utilizarlos. Hay quienes dijeron: ofrezcamos animales, y dijeron: no. Ofrezcamos incienso. Hay quienes dijeron: sí. Hay denominaciones que utilizan el incienso. Otros dijeron: incluyamos música. Pues unos lo han hecho. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo creó, nunca dijo que utilicemos instrumentos. Es algo que el hombre ha venido añadiendo, que el hombre cree. Pero como leíamos ahorita, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Y no es lo que yo quiera hacer o lo que a mí me guste hacer, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. El utilizar un instrumento musical, como vimos ahorita, estaba permitido y era el mandamiento de Dios en la antigua ley, mas no en la nueva. Y usted, recordemos que será juzgado por la nueva ley. La antigua ley, al momento que Cristo murió, quedó abrogada y entra la nueva ley, por la cual cada uno de nosotros seremos juzgados. Y en esa nueva ley nos habla que el primer día de la semana reunidos para conmemorar la muerte de Cristo, que cantemos con himnos y cánticos espirituales, que ofrendemos según nuestro corazón, según haya prosperado cada uno, no según el animal que tenga, el primero, el primogénito, que no esté tuerto, que no esté cojo. ¿Verdad que en ningún momento en la nueva ley nos menciona eso? Pues como no dice no lo hacemos, pues tampoco los instrumentos los menciona. Así que debemos permanecer con ese evangelio puro para poder seguir en ese camino hacia ese hogar celestial que Cristo ha ido a prepararnos. Hermanos, ese es el estudio